¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos avanzando en esta semana. Es el 10.º ciclo de charlas, ya al final, la última de todas las jornadas de este año. Ha sido una guía vocacional en medio de una etapa que para todos ha sido muy difícil. Para ustedes me imagino que también tienen que decidir algo muy importante para sus vidas. No es el final, pero es importante. Y vamos a estar ayudándolos durante esta última jornada a seguir orientando esa vocación que a lo mejor todavía está un poquito perdida y en este caso vamos a hablar con Nelly Villazón. Ella nos va a introducir al mundo de la antropología. Nelly, ya estás en pantalla, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos, a todas quienes estén escuchando esto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Les vamos a contar a los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando que tú eres estudiante egresada de la Universidad Católica, que acabas de entregar tu tesis, acabas de recibirla con una muy buena nota, como me dijiste en el backstage de esta entrevista, y te quiero dejar en total confianza para que le cuentes a los estudiantes que nos están escuchando todos los detalles de esta carrera y esta especial vinculación con este contexto, que según lo que conversamos viene bien preparada ese puente para que lo puedan entender. Sí, justamente traté de preparar algo, una conversación que hablara de lo actual, de lo presente, para que todos nos podamos vincular con el tema que estamos conversando y lo que ha venido a lo largo de toda esta charla. Ujú. Y siempre es bueno también para los chiquillos y para las chiquillas escuchar a gente que tiene más o menos la misma edad, está recién terminando la universidad, entonces ahí hay un ejercicio de empatía que ayuda mucho para temas vocacionales. Así que te dejo con ellos. Yo al final de la charla me voy a volver a conectar, vamos a recoger las preguntas que nos hagan en el chat de la transmisión y vamos ahí complementando esta charla. Así que nos vemos al final y te dejo con tu público. Muchas gracias, hablamos al final. Y Dale. cualquier duda, creo que la pueden escribir en el chat. Sí, tal cual. La pueden escribir en el chat de la página. Así que cualquier duda, feliz y contenta de responderla. Buenísimo. Nos vemos nosotros al final. Suerte. Nos vemos, gracias. Eh, Buenos días nuevamente a todos quienes estén escuchando este ciclo de charla. Mi nombre es Nelly Villazón y soy estudiante egresada. Eso significa que estoy en mi último año y ya completé todos mis ramos, todos mis requerimientos, solo estoy como a un poquito nomás que me entreguen mi título de antropología en la Universidad Católica. Yo estudié en la Católica. Antes de iniciar con la charla propiamente tal y hablarles sobre la antropología, sobre la crisis, me quiero colgar un poquito de lo que dijo el presentador, el Dani, respecto a la decisión importante que están tomando. Yo antes de entrar a antropología en la Católica, yo estudié licenciatura en química, estudié 3 años. Eh, y eso en palabras simples se traduce en que en el colegio me preparé ampliamente para estudiar ciencias, era de las que iba a la Olimpiada de Matemática, taller de Química. Esa era mi perspectiva, entré a la universidad súper convencida de lo que iba a estudiar y dentro de la universidad me di cuenta que si bien me iba bien y funcionaba en las pruebas y todo, por algo estudié 3 años, había algo que me faltaba. Eh, Y ese algo que me faltaba lo encontré dentro de la misma universidad en la antropología. En, en términos simples, creo que decidir estudiar una carrera muchas veces nos condicionan a que es como humanista o científico. Y la gracia que tiene la antropología es que es interdisciplinario o multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede interesarse, por ejemplo, en mi caso, en la economía, en familia, en medio ambiente, pero tengo compañeros y compañeras que se vinculan con el patrimonio, otros compañeros que se vinculan con el arte, compañeros que se vinculan con la música, con el cine. Entonces, yo siempre, cuando me hacen esta pregunta como ¿por qué estudio antropología o qué es la antropología? Primero, siempre explico que es una ciencia social y para quién es la antropología, yo creo que es para gente curiosa, gente que le gusta estudiar, gente que siempre está interesada en cosas nuevas y gente que
más que gustarle trabajar en equipo, le gusta saber de distintas cosas. Entonces, hay que ir buscando, hacer busquilla con respecto a los estudios. Y bueno, eso, con respecto al antes de la presentación en sí. Yo les quiero mostrar, lo voy a hacer en un ratito más, a la planta de profesores que componen antropología en la Universidad Católica. Como les contaba, es una universidad que apunta a lo interdisciplinario. O sea, entrar a la Universidad Católica significa que ustedes van a tener algunos ramos de otras carreras y que esos son para escogerlo libremente. En mi caso, yo hice un minor en química, así que soy antropóloga con un minor en química, lo cual puede sonar súper disparatado, pero en realidad no lo es tanto. Entonces, la universidad tiene ese enfoque multidisciplinar y antropología lo reafirma. ¿Ya? Entonces, lo importante también de esta carrera es que tiene temas actuales. La planta de profesores son bastante jóvenes y vienen con sus trabajos bastante recientes y siguen trabajando, siguen investigando. Por lo tanto, es súper importante para nosotros como estudiantes, para ustedes futuros estudiantes, que los profesores estén con los temas como fresquitos, palabras simples, porque permite mayor discusión en las aulas, permite que asistir a clase no sea una lata, sino que es entretenido, vaya a conversar, vas a investigar, vas a hacer cosas nuevas. Y esto de hacer cosas nuevas tiene, no sé si un costo, yo por lo menos no lo veo así, que es dedicarle bastante hora al estudio, sobre todo a la lectura. Yo creo que algo que se hace bastante en antropología es leer. Todos los ramos son con 2, 3 lecturas semanales, por lo tanto son bastantes textos, la mayoría en inglés, así que si les gusta leer, antropología totalmente, pero también tenemos ramos con laboratorios en arqueología, con laboratorios en antropología física, por ejemplo, se hacen algunas visitas, se hacen algunos estudios, y creo que a mí, bueno, también tenemos economía, matemática, entonces por lo tanto no es, voy a estudiar antropología y me olvido de las matemáticas, no, es más que nada, hay que vincular, siempre tratar de ser curiosos, curiosas. El otro día me preguntaron, a propósito de que ya estoy saliendo de la carrera, cuál había sido el ramo que más me había costado, o qué es lo que más había sufrido durante la carrera. Y lo que más sufrí, entre comillas, fue los ramos de preparación de escritura, porque los y las antropólogas nos dedicamos mucho a hacer etnografías. ¿Y qué son las etnografías? Miren ustedes. Son trabajos de inserción en terreno. Esto, como que piensen en estos antropólogos clásicos que se iban a las comunidades perdidas y vivían 1 año, 2 años con las comunidades y se empapaban de la cultura y escribían. Se hace algo similar en el día de hoy. Entonces hay que aprender a escribir para que el relato sea interesante, para que no sea solo un paper más, sino que muchos de estos libros fueron bestsellers en su momento, porque era interesante, eran relatos de viaje, relatos de lo cotidiano. Y de ahí, de lo cotidiano, me quiero agarrar para ahora sí mostrarles una presentación de, esta es una investigación que desarrollamos con unos amigos de la carrera. Se llama Bajo la sombra del parque. Lo que ven acá, en esta parte, espero que lo puedan ver, todo esto, incluyendo esta parte, era un vertedero. Funcionó hasta los años
2000 y un poquito. Luego se transformó en, bueno, un relleno sanitario, en realidad. Luego esto fue clausurado, fue sellado, y en esta parte de acá se transformó en un parque. Yo les quiero contar a modo de infidencia que yo vivo en este punto. Yo crecí al lado de esto. Y desde lo cotidiano con mis amigos, grandes amigos, investigamos qué significaba un parque dentro de una zona residencial. Pensemos que toda esta parte de acá, toda esta parte de acá son casas, la parte de acá abajo son casas. Acá, esto es Avenida La Reja, pero que les suena a algún lado. Hacia acá está el Metro Cerrillo. Y hablando, y ahora sí tomando el tema que nos convoca respecto al cambio climático, los rellenos sanitarios, los vertederos, y sobre todo los vertederos ilegales, son un foco de contaminación súper importante. Pero no se pueden tomar medidas, lo que nosotros llamamos desde arriba. Esto quiere decir, no se pueden tomar medidas institucionales, no se pueden tomar medidas mundiales, si no se conoce el contexto de las personas, si no se conoce el cotidiano, si no se conoce qué piensan las personas que viven en esta orilla, por ejemplo, de la calle Mailef, o qué significa para esta gente, para estos niños de ahora, venir a jugar a un parque y estar básicamente jugando sobre la basura. Hay una reutilización de espacio, entenderán el significado que implica estar jugando sobre la basura que vivió tantos años ahí. Bueno, todo ese tipo de preguntas nosotros nos las hicimos durante nuestra investigación. Fue una investigación muy bonita porque trabajé básicamente con mis vecinos, tuve que trabajar con mi familia, por ejemplo, y preguntarle a mi mamá, mamá, ¿qué significaba para ti crecer al lado, o sea, vivir al lado de un basurero? ¿Cómo impactaba eso en tu día a día, por ejemplo? Y les voy a mostrar un poquito, la presentación son casi puras fotos, entonces esta es la calle lateral al que ahora es un parque. Estas fotos de acá son vistas, nosotros ingresamos a partes que uno no puede acceder libremente en ayuda del municipio y de la intendencia regional. Recorrimos el relleno sanitario y el relleno sanitario colinda con uno de los grandes brazos del San Juan de la Guada que recorre todo Santiago. Y a la orilla hay un lugar donde crían animales. Y eso nos pareció bastante curioso. Miren, este es un mural, o sea, un muro que debería dividir el relleno sanitario como con las casas. En esta parte que no se ve hay casas. Pero, como pueden ver, se tomaron medidas desde arriba, formar un parque, clausurar un relleno sanitario, pero no se trabajó con la gente. Entonces, ¿qué hace la gente? Recurre a cosas cotidianas. Botar la basura en el mismo lugar. O sea, si a ti durante 20 años te dijeron que la basura iba en ese lugar, son conductas que se van heredando. Y a eso es lo que tenemos que atacar si queremos tratar de darle una solución al tema del cambio climático, al tema de soluciones pequeñas. Por ejemplo, que toda esta basura o que todo este lugar se convirtiera en un centro de acopio de reciclaje, por ejemplo. Aquí en este lugar esto también es parte del muro, habían animitas, la misma gente le decía a los vecinos, por favor no botes basura, hay familias, pero eso era durante el día y durante la noche quemaban basura al borde del muro. Esta es una foto que a mí me encanta porque por un lado podemos ver cómo empieza lo seco, lo cerrado, lo estéril de un relleno sanitario, por otro lado podemos ver cómo emerge un parque donde los niños van a jugar, donde las familias hacen picnic. Aquí están las canalizaciones, el parque. También vimos mucho
muchas tomas ilegales de terreno, mucha droga. Aquí, por ejemplo, la gente viene a hacer fuego, a reunirse, niños vienen a jugar al borde del agua. Esto quiero contarles que es una investigación que hicimos recién el año pasado, antes del estallido social. Por lo tanto, no había problemas de movilización ya antes de la pandemia. Esto es el interior del relleno, bordeando las casas, como pueden ver acá arriba, más basura y ese es mi perrita. Siempre tratamos nosotros con mis amigos y con diversos antropólogos de terminar las investigaciones o las presentaciones con alguna imagen entretenida para amenizar un poco. Bueno, ¿qué les quise mostrar un poco con esa presentación? Es que la importancia o lo importante que es que las ciencias sociales participen activamente de las transformaciones ambientales, porque no podemos solamente hablar de cambio climático, de que si sube 1 grado la temperatura del mar, el ecosistema. Sí, son cosas importantes, son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta las prácticas de las personas, los contextos de las personas. No es lo mismo tomar una medida para alguien de Santiago que vive al borde de un vertedero que tomar medidas para alguien que vive, no sé, en Las Condes, que también había vertederos. O en Puente Alto, donde hasta hace muy poco eran muchas partes de campo, o en Peñalolén, por ejemplo. Yo creo que es, perdón, yo creo que es súper importante que las ciencias sociales y quienes ustedes, estudiantes, futuros profesionales, se interesen en las ciencias sociales, no piensen solamente que, esto es humanista, no, voy a ver por historia, voy a ver política. No, también hay un área de ciencia exacta. Retomando un poco respecto al diario vivir universitario, esta investigación partió en un ramo que se llamaba antropología urbana. Uno de mis ramos favoritos, porque creo que los ramos que a mí en lo personal se me hicieron más fáciles fueron los ramos de especialización, que son todos estos que se llaman antropología de la religión, antropología política, antropología del parentesco, del género, del cual ahora soy ayudante de ese ramo, por ejemplo. Todo ese tipo de ramos a mí me gustaron bastante, se me hicieron bastante fáciles. De todas formas tuve que leer, de todas formas tuve que dedicarle bastante tiempo, pero en comparación, por ejemplo, con los ramos etnográficos, que fueron los que me ayudaron a escribir este tipo de investigaciones, esos me costaron un poquito más, porque yo era una mujer de ciencia. Yo sabía escribir informes, no sabía redactar muy bien ensayo, eso lo vine a aprender ya estando dentro de la carrera, básicamente. Y con eso les quiero contar que entrar a la universidad es un paso, estar dentro de la universidad es un paso un poquito más allá. Lo importante es que ustedes se mantengan abiertos y abiertas a aprender, a aceptar conocimiento que quizás no tenían, a mantener esta humildad y esta curiosidad de querer saber siempre más. Ahora les quiero mostrar respecto a las diversas curiosidades que hay en la antropología. Les quiero mostrar bueno, esta es la página, los invito a todos y a todas a ingresar, es antropología.c.cl, la página de la universidad institucional, y aquí pueden ver diversas cosas, como quiénes somos, el pregrado, ahora se abrió posgrado, un área de estudiantes, y dos áreas que la encuentro muy interesante, que son la antropología aplicada, que esto es todo el aparataje cualitativo, es decir, entrevistas, encuestas y un montón de herramientas que pueden aportar, por ejemplo, para las encuestas nacionales, no sé, la CACEN, para que funcionen bien. También en antropología aplicada podemos encontrar
todo lo que tiene que ver con educación, que es un área que a mí también me interesa bastante. Y en antropología visual, tengo una amiga que trabaja en esta área, es muy interesante y yo creo que lo que más pueden relacionarlo es con los documentales, quizás. Ahí trabajan harto con la imagen, la importancia del video, de la imagen, como otra forma de darse a conocer, otra forma de dar a conocer el conocimiento, valga la redundancia, y que no sea todo puro paper, puro escribir, sino que se puede no solo complementar, sino que puede servir. En antropología también vemos bastantes películas. Es muy, muy entretenido estudiar antropología, en realidad. Bueno, volviendo al tema de los profesores, yo he tenido clases con la mayoría de las personas que ustedes van a ver acá, y me quiero detener con respecto a al tema que nos convoca, que es la crisis y el cambio climático. En este profesor, Cristian Simonetti, que él estudió, bueno, es el primer profesor que nosotros tenemos en antropología, él nos hace nuestro primer ramo, y lo interesante de su carrera es que él hace investigación de otros investigadores. Esto quiere decir, su trabajo de investigación en el doctorado fue investigar a arqueólogos y a científicos. Y trabajar él trabaja temas como tiempo, conocimiento, aprendizaje, y ahora, últimamente, está trabajando con algo súper relevante y un tema que quizá no es muy conocido, pero debería serlo, que es el antropoceno. Y en palabras simples, el antropoceno trata del impacto que tenemos los seres humanos en el planeta, y que da paso, así como existió el Holoceno, el Pleistoceno, quienes manejen historia van a conocerlo un poquito mejor, que son las eras geológicas. Bueno, este profesor trabaja con que el ser humano ha impactado de tal forma el planeta que ha dado paso a una nueva era, que es el antropoceno. Y creo que trabaja mucho con materialidades. Entonces, él siempre explica que una de las materialidades por excelencia de impacto del ser humano sobre este planeta ha sido el concreto. Y si nos ponemos a pensar, tiene bastante sentido lo que él presenta y lo que él propone, porque efectivamente, ¿cuál es el impacto que tenemos diariamente nosotros, todos nosotros en el planeta? Es tirar basura, es producir materialidades, cosas, que el papelito del dulce y un montón de cosas. Entonces, creo que este tipo de académicos, este tipo de profesionales fomentan que antropólogos y antropólogas de la Universidad Católica trabajen con la interdisciplina. Vamos a seguir recorriendo. Y la profesora Marjorie Murray, ella es la directora de nuestra carrera, trabaja con, nuevamente, cultura material, pero esta vez desde la parentalidad, desde la crianza, desde la familia, que ese sí es mi tema, y habla de cómo esto se despliega, cómo la crianza se despliega en distintos contextos, y cómo se comunica eso con las transformaciones sociales, porque finalmente las transformaciones sociales, por ejemplo, el estallido social, también tiene un impacto en el ecosistema. Las marchas, las barricadas, las quemazones impactan el ecosistema de Chile, y al impactar el ecosistema de Chile, impactan el ecosistema mundial, porque como hemos escuchado repetidas veces, esto es el efecto mariposa, lo que sucede acá sucede en otros lados también, o impacta en otros lados, mejor dicho. Entonces, es importante que analicemos lo que la gente tiende a decir como lo chiquitito, lo micro, porque lo micro impacta profundamente en lo macro. Siguiendo este recorrido por los diversos profesores,
Este profesor, Pier Giorgio Di Gimignani, espero que no me escuche porque nunca puedo decir bien su nombre, con él, por ejemplo, yo trabajo en mi tesis y él trabaja con emprendimientos y neoliberalismo. ¿Cómo es posible que los emprendimientos surjan en Chile? Y también trabaja con comunidades indígenas, al igual que este profesor, parece. Creo que hemos conversado o se ha hablado harto sobre el conflicto de pueblos indígenas con el Estado. También tiene un impacto porque las comunidades indígenas protegen de una forma muy específica sus tierras y proponen una visión para entender el ecosistema, para entender la naturaleza desde otra perspectiva. Y darle voz o otorgarle participación a este tipo de comunidades permite que veamos el mundo, veamos la naturaleza desde otra perspectiva, no desde una perspectiva solamente existe este árbol para talarlo, para producir madera o para producir papel. No, este árbol puede tener una función o es parte, por ejemplo, de mi familia. Creo que eso es súper importante. Y acá más abajo pueden ver a los profesores de arqueología. Sino voy a aprovechar de explicarles que antropología también tiene la carrera de arqueología. Básicamente nosotros entramos a un plan común que dura los 2 primeros años de la carrera, donde antropólogos, antropólogas y arqueólogas estamos juntos, tenemos los mismos ramos, y al pasar del año 2 al año 3, nosotros escogemos especialidades. Mi especialidad es antropología social, pero existe la especialidad de arqueología. ¿Y a qué se dedica la arqueología? Yo no me manejo tan bien porque no es mi especialidad, pero la arqueología se dedica a estudiar la materialidad de pueblos prehistóricos. Mis profesores me van a matar si me escuchan diciendo esto, porque no es tan así, pero en palabras simples, la historia es como desde que existen la escritura, y la prehistoria es antes de la escritura. Y los arqueólogos creo que también son más conocidos acá en Chile porque estudian las vasijas, las momias chinchorro. Tengo un profesor que trabaja en Isla Mocha, por ejemplo, que ha sido bastante conocida en este último tiempo. Pero los arqueólogos y arqueólogas no solo trabajan en eso, también trabajan investigando las culturas actuales, porque los vestigios que tenemos nosotros de pueblos prehistóricos o pueblos indígenas, o en contextos anteriores a la escritura, los vestigios que tenemos son eso, son basura básicamente, son cosas que quedaron, cosas que no fueron consumidas, cosas que una vasija que se quebró y quedó botada en el suelo, entre una comunicación, entre un viaje y otro, cosas que se perdieron. Y ellos en la actualidad estudian ese tipo de cosas. Imagínense que en unos años más, no sé, 100 años más, estudian las materialidades que nosotros dejamos. ¿Qué estudiarían? El plástico, por ejemplo. Y volvemos nuevamente, ha sido el impacto que nosotros hacemos diariamente en nuestro planeta. Eso con respecto a los arqueólogos. Después siguen sus 3 años de educación, sería tercero, cuarto y quinto. Y en el caso de los antropólogos sociales, cuando pasamos a tercero, también tenemos, ahí empezamos con nuestro ramo de especialidades, que son aplicar técnicas cualitativas, aprender estos ramos, o sea, participar en estos ramos que son de especialidad que yo les mencionaba, como antropología de la religión, antropología política, antropología económica, y un sinfín de antropologías de. Y tengo una pregunta
o sea, quiero responder una pregunta que me hacen habitualmente, sobre todo mi familia, que no cachaba mucho qué era la antropología, ni yo tampoco cachaba mucho al principio, con respecto a, ¿y qué hace un antropólogo? Porque hemos conversado que es importante la interdisciplina, que es importante tener curiosidad, que es importante que te guste leer, porque es algo que vas a hacer bastante, pero eso es durante la universidad. Pero cuando yo salgo de la universidad, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a hacer? Es la pregunta que creo que es más difícil de responder, porque es tanta la ambigüedad, es tanta los espacios, las disciplinas en los cuales se insertan antropólogos y antropólogas, que los trabajos también son variados. Tengo amigos antropólogos que trabajan como editores, o sea, corrigiendo lo que la gente escribe en editoriales, sobre publicaciones científicas, porque con estos talleres de escritura uno también se interesa en cómo saber entregar un mensaje. Tengo amigas que trabajan en municipios, en estas partes como donde siempre dicen, la asistente social, ya, la asistente social no trabaja sola, o el asistente social no trabaja solo. Hay equipos, hay sociólogos, antropólogos, que trabajan para que las políticas públicas se implementen de buena forma y para cuando una política pública no funciona bien, otorgar insumos al gobierno regional, al gobierno nacional, para que esta política pública cambie. ¿Por qué? Porque es importante atender a los contextos particulares, como ya le he dicho en muchas ocasiones. También tengo amigas que se dedican a la investigación y creo que esa es como la primera respuesta que van a escuchar siempre de los cientistas sociales, que la vida académica es como casi el paso natural. Y que en la vida académica es seguir investigando, postular a fondos y continuar con el doctorado, con el magíster. Esa es la vida académica, ser profe. Permiso. Creo que eso también es un área importante de desarrollo dentro de la antropología. Pero, no sé, también hay cineastas que son antropólogos y muchas carreras, porque o sea, muchas ocupaciones, porque de verdad el campo es muy grande. Lo importante es que tengan curiosidad, que tengan ganas de estudiar. Y así como también tengo amigos que han empezado ganando muy poquito en cuanto a dinero, porque son pegas chiquititas, pegas por un tiempo. Tengo amigos que, por ejemplo, trabajan para minera, y creo que es algo que les quería mencionar y se me estaba olvidando, que la minería o las empresas grandes que hacen proyectos, por ejemplo, habitacionales, que tienen un impacto en la comunidad, tienen que tener antropólogos y arqueólogos para que medien con estas comunidades. Por ejemplo, imagínense que llega una constructora y porque ahora el plan nacional es que por tu casa pase una autopista, que es la mejor conexión para llegar a Valparaíso. Estoy inventando. Obviamente va a empezar la constructora, la inmobiliaria, a conversar con las familias del sector, a llegar a un buen acuerdo. Y en general ahí participan antropólogos o antropólogas que primero hacen un estudio de impacto de esta construcción sobre estas familias. Y creo que esos antropólogos y esas antropólogas son los que más o menos más ganan en cuanto a dinero. Pero nuevamente los invito y las invito a que si les interesa la antropología, primero nos dejen las preguntas en el sector de preguntas y voy a tratar de responderlas, pero que también mantengan esta actitud de curiosidad, de querer salvar el planeta. No es solamente encontrar un compuesto que degrade el plástico y vuelva todo reciclable. No
nada con tratar de apuntar a eso, sino apuntamos a las personas. Lo importante es que en el diario vivir la gente tome conciencia respecto de cuál es su verdadero impacto en el mundo. Y para eso me ha servido mucho las prácticas dentro de la universidad. Yo ahora, aparte de ser estudiante de último año, soy investigadora a cargo de una línea de investigación sobre el canto a lo divino, que es una práctica religiosa cultural que se da en muchos sectores, pero específicamente mi investigación es en la sexta región. ¿Por qué? Porque a mí me interesa no solamente lo urbano, sino que también lo rural. Y la Universidad Católica tiene esa maravillosa parte que se llama Vicerrectoría de Investigación, que insta a que estudiantes y profesores mantengan investigaciones activas, que participen, que produzcan conocimiento, porque el conocimiento es algo intangible, pero de mucho peso dentro de una nación y en general de la comunidad. Entonces, esta universidad donde yo estudio propone eso, y que todos tratemos de tener nuestras propias líneas y que tratemos de producir lo mayor posible y como sacarnos básicamente el jugo para eso. Y es muy bueno porque te hace participar con diversos estudiantes. La línea de investigación que yo tengo a cargo la tengo con una amiga del departamento de estética, de filosofía. Entonces, aquí estamos jugando entre la antropología con la filosofía en una cosa estética. Miren qué cosa más disparatada. Así que eso, las invito a que hagan sus preguntas. Antropología tiende a ser una carrera bastante desconocida, por eso traté de hacerle un recorrido un poquito por encima y conversando de las cosas que se fijan los antropólogos y las antropólogas, que son en la gente, en sus prácticas y en las comunidades. Nelly, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Sí? Terminaste, ¿verdad? Me pareció que ahí era el momento de entrar. ¿Sí? Qué bueno. Oye, primero quiero destacar que hay un rasgo que te salta a la vista y que es súper importante porque es lo que tratamos de inculcarle a los estudiantes y las estudiantes que nos ven, que es la vocación, y me parece que es muy claro cuando una persona habla desde ese lugar. Y en tu caso es demasiado gráfico, que te encanta lo que estudiaste y que te gusta mucho, que estás muy orgullosa del camino que elegiste. Entonces creo que ese primer ejemplo es un súper avance para la gente que nos está viendo. Gracias. Se hace lo que se puede. Oye, lo otro, vamos a meternos en el área chica. Cuando tú empezaste a estudiar, ¿tenías una idea? ¿Te informaste? Más o menos el mismo proceso en el que están los chiquillos, las chiquillas que nos están escuchando. Pero tenías una percepción que se completa cuando empiezas a estudiar. ¿Cómo fue ese tránsito entre decir voy a estudiar antropología y cómo fue la experiencia de decir la chunté, digamos? Mira, ¿A través de qué igual cosas? tuve la experiencia de haber estudiado, como les comentaba, esta otra carrera, que también me gustaba mucho, química, me encanta. Tengo un minor en química. Eh, pero estando adentro uno se da cuenta de ciertas cosas que te hacen falta. Entonces, ¿qué preguntas yo les diría a los y las chiquillas que nos están escuchando que le hagan a las personas cuando vayan a una feria de postulante, por ejemplo, que es Perfecto. la Sí, católica, sí. que también existe en su versión online? No pregunten tanto sobre de qué se trata la carrera en sí como lo que vas a estudiar, porque lo que vas a estudiar son 5 años. Pregunta sobre lo que vas a hacer después. ¿A qué te vas a dedicar? Porque a mí me gusta mucho la química, pero no sé si estaba dispuesta a trabajar en un laboratorio encerrada sin ver la luz del sol todo el día. Que es, por ejemplo, el camino de algunos de mis amigos, grandes amigos que tengo. Entonces, yo instaría a los y las chiquillas a que pregunten, ¿qué voy a hacer después? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Voy a estar todo el día encerrada en un laboratorio? ¿Voy a estar todo el día pegada a un escritorio? Hagan ese tipo de preguntas que pueden sonar súper simples, pero en realidad es lo que se van a dedicar, no sé si el resto de su vida, sino que se van a dedicar gran parte de su vida. Y también lo importante, que se conozcan ustedes. Yo soy una persona que le gusta saber de todo un poco. Mis Ujú. amigos siempre me dicen que soy como una caja de datos curiosos. ¿Ya? Entonces, creo que antropología
me pintaba, pero súper bien por lo mismo. Eso yo creo que es un datazo, porque hay mucha gente que antes de empezar a estudiar siente que tiene muchos intereses, y yo creo que es uno de los filtros más difíciles de atravesar cuando tienes que elegir una carrera. Decir, pucha, me gustan muchas cosas, siento una curiosidad muy amplia, y hay ciertas carreras, como antropología, que te permiten resolver ese conflicto, que finalmente no es tan conflicto, digamos, porque pasa O sea, el caso como tú. es una característica. Las invito a conocerse, a preguntarse, ¿qué quiero? Porque igual a uno a los 18 años tiene tantas preguntas y como que siente que Y a voy a los escoger 25, y a este. los 30, y a los Bueno, 40. sí. Uno tiene preguntas y piensa que lo que vas a estudiar te va a marcar para toda la vida. Y si bien es una gran decisión, por eso es importante tomarla conociéndose y conociendo los diversos caminos y no tener miedo. Yo creo que lo importante es aventurarse. Ujú. En mi familia igual fue un shock que yo me cambiara de ir a Olimpiadas Matemáticas a ahora hacer charlas sobre vertederos. Eh, fue un impacto, pero me supieron apoyar y supieron entender que esta decisión la tomé segura. Excelente. Oye, y vamos al terreno más práctico, en el que de alguna forma te estás empezando a meter tú ahora que acabas de terminar de estudiar. Eh, ¿Cuál es el área más demandada para un antropólogo hoy día hablando del campo laboral? Y otra pregunta que siempre es importante y que es un fantasma de prácticamente todas las carreras humanistas es, de aquí a 5 años, más o menos, ¿cómo anda el promedio de sueldo? El promedio de sueldo creo que es algo muy relativo y creo que yo lo conozco muy bien, pero es como la base que tienen todos los profesionales que estudian 5 años. Creo que son 500, 600 mil pesos hacia arriba. Ujú. Igual, hay diversas universidades y cada universidad tiene su impacto en tu currículum. Y eso es algo que no podemos desconocer. No, No es claro. lo mismo estudiar en ciertos tipos de universidades a estudiar en otro tipo de universidades. La empleabilidad, por Además, ejemplo, me imagino en la católica es sí, muy alta, ¿no? la católica tiene el sello de ser la católica porque tiene muchos filtros, no solo para entrar, que yo creo que cuesta menos entrar que salir, eh, pero la católica tiene eso, tiene muchos filtros, o sea, te hacen hacer tesis, te hacen hacer examen de grado, te hacen prepararte líneas de investigación, entonces la católica al tener ese filtro dentro de la carrera hace que tu empleador diga como, esta cabra hizo todo esto para poder salir, entonces es una cabra un poco más capacitada que quizás otra. Pero el talento personal y la motivación yo creo que es un factor mucho más determinante. Ujú. Así que si no quedaron en la católica, hay otras opciones también, ¿no? No porque yo sea de la católica, soy como, Claro, solo sí, es estoy importante en igual todo. dejar claro eso, porque Sí, no no, queremos ser una fábrica de frustraciones tampoco. no, por supuesto que no, y creo que con mi historia también quería contarles que a veces uno da un paso para un lado, pero no es que te equivoques, tomaste una experiencia y la encaminaste después por otro lado. Y me hiciste otra pregunta respecto al área más demandada. Sí, Ya, como les comentaba a los y las chiquillas que están escuchando, creo que el área más demandada es el tema de mediación o trabajar para cierto tipo de empresa que buscan antropólogos y antropólogas para que hagan estudios de impacto, que básicamente cómo va a afectar ciertos proyectos en ciertas comunidades. perfecto. En el área urbana tiene que ver con las construcciones y quizás en las regiones tiene que ver más que, por ejemplo, las mineras, las forestales y ese tipo de cosas. Ujú. Buenísimo. Oye, en honor al tiempo, tenemos que ir despidiendo. Quiero hacer una última pregunta que quiero de alguna manera juntar características más, más, ¿cómo decirlo?, más intelectuales con características más personales. Eh, ¿Cuál crees tú, o qué tipo de persona, qué tipo de personalidad es más compatible con esta carrera? Si yo soy más o menos como, tengo un perfil que podría apuntar a transformarse en un antropólogo y ser relativamente feliz. Qué difícil la pregunta, ¿Sí? porque en ciencias sociales en general somos personas súper diversas. O sea, Sí, pues. yo por mi lado creo que soy como una de las personas más cuadradas de ciencias sociales y
nuevamente, por mi formación científica. Pero dejando todo eso de lado, creo que si eres una persona curiosa, si eres una persona que Tal te cual. interesan muchas cuestiones, no sé, te va bien en matemática, te va bien en inglés, te va bien en lenguaje, te va bien en historia, te encanta la filosofía, pero obviamente tiene más rentabilidad ser ingeniero y tu familia te dice que te apuntes por ahí, pero no te gusta tanto, dale un ojo a antropología. Como dato freak, cuando yo estaba en cuarto medio, mi hermano es trabajador social y mi cuñada es ¿Ya? socióloga. Ujú. Eh, Me trajeron el panfleto de antropología. Me dijeron, oye, tú deberías estudiar esto. Y yo, no, yo voy a estudiar química porque ciencia es obvio. Y nada, pues 3 años después tenían razón. Ujú. Y aquí estamos convenciendo a más gente para que tome el mismo camino. Exactamente. Tal cual. Ya, Nelly, te tenemos que despedir. Muchas gracias por la buena onda, por la vocación, por la energía. Ojalá que les haya servido a los chiquillos que nos están viendo. Y nada, que te vaya muy bien ahora que empieza tu vida laboral. Muchas gracias y espero que haya sido un agrado tanto para ustedes como lo fue para mí. De todas maneras, nosotros, chiquillos, nos encontramos en un ratito más. Vamos esta vez a continuar con una charla que la va a realizar la Fundación Legado, que se dedica a la restauración ecológica. Es muy interesante escucharlo, es un punto de vista distinto, menos universitario, pero no por eso menos interesante. Así que los esperamos ahora al mediodía y nos conectamos en un ratito. Un abrazo. Chao, Nelly.